Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos a esta presentación y sesión de preguntas con la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y el subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, así como Hugo Beteta, director regional de la CEPAL en México. Les agradecemos mucho que hayan podido venir para ahondar un poco más en lo que es este plan y tener espacio para algunas preguntas que tengan sobre este documento. Sin más, pues le cedería la palabra a la doctora Bárcena para que pudiera hacerles la presentación que se dio a conocer hoy, y después de eso le pediría al subsecretario y al señor Beteta si quieren hacer algunos comentarios, y de ahí pasamos a las preguntas, si les parece bien. Con mucho gusto y muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Rápidamente les hago un repaso de lo que he presentado esta mañana. Pasamos, por favor, esta iniciativa toma lugar a partir del 1 de diciembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador toma posesión de su cargo. Vienen los jefes de Estado de El Salvador, Honduras y Guatemala, con los que ya se había venido trabajando desde vamos a decir, desde yo diría septiembre, octubre, comenzamos a trabajar con ellos y sobre todo pues consultar y ver cómo se podía hacer un trabajo de esta naturaleza que ahora les voy a señalar. Nosotros identificamos, fuimos invitados por estos 4 jefes de Estado a preparar las bases de un plan de desarrollo integral de los países del norte de Centroamérica. En realidad estamos hablando de El Salvador, Guatemala y Honduras y México, y cómo podíamos realmente irnos a las causas mismas y a los motivos estructurales, sobre todo a las causas estructurales de la migración, ¿verdad? Y cómo la podemos abordar atendiendo justamente a las causas estructurales. Entonces la CEPAL fue invitada a esta tarea, nos sentimos muy honrados. Entonces hicimos dos pautas para poder entender el problema. Primero, ¿qué es lo que motiva a las personas a moverse? ¿Qué es lo que está del lado izquierdo? ¿Qué es lo que las motiva? ¿Por qué se van? ¿Por qué tienen que emigrar? Y la primera razón que ellos dan en una encuesta muy importante es la falta de empleo. Eso en verdad es una de las causas más importantes. La segunda, por supuesto, asociada a la falta de empleo, es ingresos muy bajos también. O condiciones de trabajo muy precarias. La tercera, muy importante especialmente para algunos países, es la violencia. Y la última que ellos reflejan, los propios migrantes, digamos, es motivos familiares, reunificación, porque ya sus familiares se fueron a Estados Unidos y entonces quieren unirse a ellos. Entonces, con base en lo que las gentes perciben, la CEPAL, por supuesto, por nuestra historia, nos fuimos a las causas estructurales para ver cuáles son. Una de ellas es el crecimiento, que es insuficiente, y además la enorme pobreza y desigualdad que existe en la región, especialmente donde vemos que la desigualdad, 10% de los ingresos, las personas que tienen los más ricos, o los ingresos más altos, reciben 70 veces más ingresos que los del 10% más pobre. Esa es una desigualdad enorme. Y el crecimiento es insuficiente para poder atender todas las necesidades de esta región. Segundo, un alto crecimiento demográfico. Las ciudades, en realidad, esta región del norte de Centroamérica es la que más rápidamente se está urbanizando. Es la segunda región del mundo que se está urbanizando con mayor rapidez. Las ciudades, por ejemplo, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Y además van quedando muy rezagadas las zonas rurales. Vimos que, y esto se asocia al tercer problema, que es el problema del cambio climático, las sequías, las inundaciones. Antes había, por ejemplo, Guatemala, teníamos 2 periodos de lluvia muy claros, ¿verdad? Uno era ahora y otros en el otoño, digamos, y ahora va quedando solamente un periodo de lluvia. Hay una sequía muy importante, ya no tenemos 2 cosechas, y además ha habido muchos problemas en los cultivos de maíz, de café, que están identificados en el documento. Y por cierto, estas sequías e inundaciones pues son también expulsoras de personas. El cuarto es la región más violenta del mundo, es una de las regiones más violentas, no la más, pero es una de las regiones más violentas, donde tenemos pues aproximadamente 60 homicidios por 100,000 habitantes. Eso es un indicador muy alto en una de las zonas más violentas. Y la diferencia salarial con Estados Unidos. Yo quiero ejemplificar dos
temas específicos. Los países del norte de Centroamérica, los tres, estamos hablando de 33 millones de personas, ¿verdad? Que están además en un crecimiento demográfico dinámico, ¿no? No como en otras partes de la región donde ya hay más bien una transición demográfica hacia el envejecimiento, digamos, aquí no. Y lo que tenemos son, ¿quiénes son los que migran? Entonces ponemos como ejemplo Guatemala, que las personas que más migran son entre los 18 años y los 35 años y son fundamentalmente hombres. Y segundo lugar, mujeres. Pero hombres es la línea continua, y vemos que estos jóvenes entre 15 y 29 años sobre todo, que se van incorporando a la población económicamente activa, anualmente tenemos casi 362,000 jóvenes buscando empleo, una región que genera alrededor de 127,000, o sea, no estamos generando los suficientes empleos, es una subregión joven con un empleo muy, muy bajo. Y el otro tema que yo creo que es muy relevante, porque ya vimos que es una de las causas estructurales, son las brechas salariales entre Estados Unidos, los países del norte de Centroamérica y México, en donde vemos que el ingreso medio mensual es 10 veces más en Estados Unidos que en los 4 países, México y los 3 del norte de Centroamérica. El gráfico de la izquierda nos refleja el ingreso medio medido a 2017 y el de la derecha nos refleja el salario mínimo. Miren ustedes que en la gráfica de la derecha es 2017, el salario mínimo es el que teníamos antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador subiera los salarios mínimos. Ahora estamos en 160 más o menos dólares al mes, aquí estamos en 128, pero aún así seguimos siendo la región con el país, México sigue siendo el país con el menor salario mínimo pues de toda América Latina en realidad. Entonces pues ahí hay un tema que abordar, ¿no? Nuestra propuesta tiene 4 pilares. Uno es el desarrollo económico y que está fincado en la fiscalidad, la inversión, la integración comercial, energética y logística. La segunda es el bienestar social, que es cómo abordamos los 3 grandes temas que son en verdad vitales, que es la educación, la salud y el trabajo. La tercera es la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos, porque la verdad es que los riesgos no reconocen fronteras, o sea, tenemos que aprender cómo logramos manejar mejor nuestros recursos naturales. Muchas gracias. La mejor forma de adaptarse al cambio climático no es otra cosa más que proteger, francamente, los ecosistemas. La integridad de los ecosistemas, las cuencas, nos va a dar una protección natural y una forma de adaptarnos naturalmente al cambio climático. Y un sistema de gestión de riesgos regional que nos parece muy importante, alerta temprana, y hay mucha experiencia allá, por ejemplo, México tiene mucha experiencia. Y la cuarta, que nos parece central, es una gestión integral del ciclo migratorio, y donde vemos el gran cambio de paradigma en México, por supuesto que es aquí donde lanzamos el documento por ahora, lo vamos a hacer en los otros 3 países también, es que se está centrando el ciclo migratorio en la seguridad humana, no en la seguridad nacional, no es militarizar las fronteras, es la seguridad de las personas, de sus derechos, de sus medios de vida. De eso se trata esto. Y yo creo que ese es un cambio muy importante. ¿Cuáles son las medidas económicas que proponemos? Obviamente ustedes encontrarán más detalles y con gusto respondemos. Uno es priorizar inversión pública y eliminar privilegios fiscales. O sea, si nosotros decimos que tenemos que llegar, ahorita vamos a ver, al 25% de inversión total, pública y privada, y que tenemos que aumentar la inversión, por ejemplo, 6 puntos del PIB a nivel de los 4 países, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Cómo vamos a financiar esto? Bueno, una forma de hacerlo es eliminando privilegios fiscales, por ejemplo, evasión fiscal, ahorita vamos a ver. Fortaleciendo a la administración tributaria, o sea, realmente que haya un sistema de administración tributaria eficaz, transparencia y rendición de cuentas para mejorar el gasto y evitar corrupción. Priorizar el empleo, el salario mínimo y la protección al desempleo, eso es lo que se llama estabilizadores automáticos. Quiere decir que cuando hay un ciclo de contracción, cuando vemos que el mundo va contrayendo el crecimiento, que es un poco lo que está pasando a nivel internacional, ¿qué pueden hacer los países? Bueno, muchos países lo que hacen justamente es tener programas, por ejemplo, de seguro de desempleo o de priorizan empleo y salario, y con eso lo que hacen es potenciar la demanda interna.
en realidad, potenciar consumo. Y por último, políticas industriales con fomento a la innovación, la ciencia, la tecnología, pero con sostenibilidad ambiental en realidad, o sea, mirando hacia el futuro, que el futuro está justamente en las energías renovables y en bajar, en cierta medida, la intensidad energética, como vamos a ver en un momento. Entonces, nosotros le llamamos renuncia fiscal, es lo que un Estado deja de percibir por decisión, o sea, porque hay una renuncia a los tributos. ¿Y a qué le llamamos esto? Son exenciones, deducciones, créditos fiscales o diferimiento o postergación del pago de impuestos. El señor presidente López Obrador ha anunciado qué va a hacer en algunos rubros. Está claro que las deducciones no las va a tocar y está muy bien, pero hay otros rubros que sí. Entonces, pues hay que hacer este análisis. Miren ustedes cuál es el costo. 3,9% del PIB en México es el gasto tributario, es el costo de la renuncia tributaria. 3,9% del PIB. Este 3,9% en el caso de México, miren ustedes Honduras, miren Guatemala, miren El Salvador. En el caso de México, que es donde estamos, ¿qué es este 3,9%? Es 10 veces más lo que cuesta, por ejemplo, los programas de transferencia sociales, que cuestan 0,4% del PIB. Entonces, perdón, o sea, hay algo que hacer ahí, hay algo de administración interna que hay que lograr. Y precisamente una de las metas es elevar la inversión total al 25%, además la privada y la pública. Pero la pública es la que vemos que ha sido, digamos, generalmente la inversión pública es la más castigada cuando hay austeridad fiscal. Y aquí vemos que en el Gobierno de México se está planteando una política bastante contracíclica en el sentido de priorizar inversión, porque eso va a permitir, la inversión es el gran puente entre el corto y el mediano plazo, esa es la verdad. Entonces, aquí vemos qué le falta a cada país para alcanzar este 26%, y eso lo hemos medido en cada caso en relación a su propio PIB, o sea, cuánto le va a costar a Guatemala, a Honduras, a El Salvador y a México llegar a esta meta. Y lo que estamos proponiendo aquí es construir un nuevo espacio económico, así como se logró entre México, Estados Unidos y Canadá, que en realidad lo que se hizo fue construir un espacio económico, no necesariamente fue un intercambio de bienes y servicios, se creó una especie de zona de, yo diría, de producción, de productividad conjunta. Y eso es un poco lo que nosotros pensamos que se puede lograr entre el sur de México y los países del norte de Centroamérica a través de inversión, comercio, integración y también energética y digital. ¿Y qué se requiere? Un paso fundamental es facilitación de comercio entre México, los países del norte de Centroamérica y articular inversiones entre ellos. Un ejemplo, los 6 países de Centroamérica le exportan a México solo el 3% de sus exportaciones, solo el 3%, los 6. Ahora, si tomamos los 3 del norte de Centroamérica, hablaríamos de 5. Entonces, creo que podemos mejorar. Podemos realmente dinamizar el comercio entre, o sea, que México sea un comprador un importador de bienes y servicios de Centroamérica y viceversa, porque en realidad hacia Centroamérica estamos hablando de un 9%. Podemos incrementar tanto inversiones, tanto importaciones como exportación. ¿Qué falta? Porque ya hay un tratado de libre comercio. No es un problema de aranceles, es un problema de facilitación de comercio. Esto es aduanas, transporte, vamos a ver un poco algunos ejemplos. Y tercero, cómo articular cadenas de valor. Nosotros hemos analizado la matriz insumo-producto prácticamente de todos los países de Centroamérica, de estos 3 por supuesto, y de México, para ver cómo incrementamos productividad entre nosotros, cómo logramos articular cadenas de valor, ¿no? Y realmente convertirnos en un mercado atractivo. Y sobre todo incorporando a las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo debo decir que el comercio intrarregional más exitoso, intrarregional, es entre los países de Centroamérica, entre ellos. ¿Por qué? Porque lo que más ellos intercambian son manufacturas, productos elaborados, que eso es lo que rinde más, es lo que da más empleo, es lo que le da más capacidades estructurales a las economías. Y por último, realmente construir una redes regionales de investigación, desarrollo, innovación, porque la cuarta revolución industrial ya llegó, o nos subimos o nos subimos, es decir, por ejemplo, ¿por qué no podemos hacer un mercado único digital entre México y los 3 países del norte de Centroamérica? Se puede, si ya estamos integrando la electricidad, como vamos a ver más adelante.
Entonces, pues la integración importa mucho. Nosotros en el documento presentamos algunas medidas concretas para, por ejemplo, eliminar trámites en pasos fronterizos, que realmente el transporte de carga lleve todos sus documentos, que haya una transmisión anticipada, porque luego llegan a la frontera y le falta el papel A, el B, el C, se pararon 20 horas, entonces, pues nada, hemos calculado incluso cuántas horas tarda un producto de moverse de un país a otro, y es enorme la cantidad de horas perdidas por no tener, por ejemplo, la documentación completa, o los controles migratorios de los choferes o de la gente que lleva la carga, ¿no? Y sistemas electrónicos y envío de certificados fitosanitarios, que esa es una de las barreras no arancelarias más, pues más altas en realidad. Nosotros en la CEPAL hemos calculado que las barreras no arancelarias sanitarias en general en toda la región son mucho más pesadas que las propias barreras arancelarias, casi 2,5 veces más que las propias barreras arancelarias. Eso es para toda la región. Y, por cierto, tenemos ya muchas facilidades para hacerlo electrónicamente. En Centroamérica hay un programa que se llama Exporta Fácil, que se puede potenciar, que lo hemos identificado, sabemos qué empresas participan, dónde están, etcétera. Y luego, por supuesto, pues brindar transparencia en la gestión fronteriza a los usuarios. La integración energética, creo que es uno de los grandes pilares de esta propuesta. Proponemos que se consolide la interconexión entre los países del norte, vamos a ver el mapa ahorita, y México. Falta un pedazo, y ese pedazo es crucial, es muy importante. ¿Para qué? Para bajar costos. Los costos de la energía en Centroamérica son muy altos, hay que bajarlos. Eso va a incentivar pues todo, el consumo, la vida, la industria, en fin. Proyectos de infraestructura regionales de gas natural y de integración logística, profundizar programas y normas de eficiencia energética. La CEPAL ha venido trabajando en energía, yo creo que los últimos 30 años, tenemos mucha experiencia de qué está pasando en el área energética y cómo diversificar la matriz mediante inversiones estratégicas para usar fuentes de energía renovables e incluso autóctonas, y universalizar y bajar precios de energía, eso ya lo dije. Y en este circuito que vamos a ver ahora, este es el CIEPAC, que está del lado izquierdo, esa es la interconexión eléctrica, que como ustedes ven, falta en el caso de Guatemala hacer una conexión ahí. Está conectado México con Guatemala, pero falta ese pedazo de conexión en Guatemala mismo, y nos parece que es fundamental hacerlo. Estamos hablando de un proyecto que ahora vamos a ver, uno de los que hemos identificado. Y del lado derecho estamos hablando de una ruta de gasoducto que puede entrar por la vía de Coatzacoalcos a Salina Cruz, ahí se habla del corredor transístmico, y pueda llevar gas natural hacia el puerto de Chiapas, hacia El Salvador, hacia varios puntos de estos países del norte de Centroamérica. Eso es fundamental, porque además hay abundante oferta de gas natural en Norteamérica, en Estados Unidos. Entonces a Estados Unidos también le viene muy bien tener un mercado, ¿verdad?, potente, que estamos hablando, como dijimos, de 33 millones de personas, ¿no? ¿Qué inversiones identificamos? Identificamos 5, la terminal de gas natural en Puerto Cortés, en Honduras, que tiene un costo de $1,200 millones, la interconexión del sistema, pedacito que les contaba, eléctrico en Guatemala, estamos hablando de $165 millones, mejoramiento de la infraestructura fronteriza, estamos hablando de 950 kilómetros, y sobre todo de nuevas instalaciones de turismo, migración, aduanas, y el puente Corozal-Betel, y una carretera que conecta el eje turístico Naranjo-Flores de Guatemala con Tenosique, Tabasco. Ahí no tenemos todavía los costos estimados, pero no es difícil hacerlo. La conectividad ferroviaria, estamos hablando de 710 kilómetros desde Ciudad Hidalgo hasta Puerto Libertad en Salvador, y hay infraestructura que está ahí. Por ejemplo, en Guatemala ya hay bastantes redes ferroviarias, hay que ver cómo se restauran, se recuperan. Y el gasoducto que les hablaba a ustedes del sur de México y América Central para traer el exceso de gas del norte. El otro tema muy importante son las remesas. Miren ustedes la cantidad de remesas que salen hacia estos países. Están los 3 países de América del Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, están recibiendo alrededor de $22,500 millones de remesas en el 2018, por ejemplo. México solamente ya está recibiendo alrededor de $33,000 millones.
Estas remesas le cuestan muchísimo al migrante, el costo de transacción es altísimo, hemos calculado que es entre, pues no sé, entre 20 y 30% el costo de transacción es altísimo, no puede ser que estén pagando tanto, entonces hay que hacer acuerdos, ¿verdad?, con las empresas, incluso algunas de ellas dispuestas a hacerlo, y también lograr que estas remesas, porque el migrante no manda todo su salario, manda un porcentaje, el otro se queda en Estados Unidos, entonces, ¿cómo hacemos para que ese porcentaje que están mandando a sus hogares pueda realmente repercutir en cadenas regionales, en una economía local, social, en cooperativas, en cajas de ahorro comunitarias, y cómo apalancarlos como punto de entrada para bancarizar a la población? Eso es muy importante, una vez que están bancarizados pueden tener acceso a crédito, en fin, empieza a dinamizarse la economía. El otro tema es el bienestar social. Ahí nosotros estamos priorizando universalizar la educación segura hasta secundaria, especialmente en zonas de alta violencia, para retener 500,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Porque estos jóvenes, estos niños, estas niñas se salen de las escuelas por miedo, por riesgo, y por lo tanto en ese tema UNICEF, por ejemplo, ha ofrecido mucho apoyo para poder construir una red de escuelas seguras en estos países. Segundo, cómo otorgar becas académicas y de sustento, lo que está haciendo ya un poco el Gobierno de México, cómo extenderlo a la educación vocacional y técnica, y cómo lograr acuerdos con empleadores y trabajadores. Yo no sé si ustedes saben, pero los países más igualitarios del mundo son los nórdicos: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. ¿Cómo lo lograron? Fue un acuerdo en 1945 entre empleadores y trabajadores, ni siquiera participó el Estado. Se pusieron de acuerdo de cómo lograr que el salario fuera más alto para dinamizar a las empresas, justamente, que son las que otorgan los servicios y los bienes. Si no hay ese acuerdo, vamos a seguir siempre en una brecha que no va a poderse cerrar. Y el cierre de brechas entre hombres y mujeres es fundamental, que las mujeres puedan entrar al mercado laboral. Tenemos un alto índice de maternidad adolescente en esta región, necesitamos combatirla porque esa es digamos, la reproducción de la pobreza hacia las siguientes generaciones, por ejemplo. Pero también tenemos que lograr que haya mismo salario, a misma educación, a mismo tipo de trabajo. Y un sistema público de cuidados con prioridad hacia la primera infancia. Nos parece vital porque nosotros tenemos que cuidar a la primera infancia, que es a donde le vamos a apostar al futuro. Si no nos nutrimos, tiene que haber un conjunto de comedores, de albergues, etcétera, que realmente le den a los niños la seguridad alimentaria, nutricional, rural y urbana. Si no lo logramos entre los 0 y los 5 años, ya perdimos esa generación y eso no lo podemos permitir. ¿Y cómo cerramos asimetrías de los pueblos indígenas? Entonces aquí hay algunas cifras, el documento está lleno de números, así es que eso se los dejo a ustedes de tarea, pero aquí ponemos algunas de cuáles son justamente, cómo universalizamos la educación secundaria. El nivel primario, pues ahí no vamos tan mal, pero si vemos Guatemala, pues le falta mucho, hay mucho índice, hay mucho analfabetismo todavía en estos países, pues hay que avanzar. La educación es la gran herramienta para podernos sumar pues a otro nivel de vida en realidad, ¿no? Y obviamente todas estas cosas pues necesitan un aumento del gasto social. El gasto social en público, el gasto público social, en América Latina el promedio es 11,2. En estos países, cuando mucho llegamos a 9,9, que es México, que es el que más invierte, 9,3 El Salvador, 9,2 Honduras, 6,9 Guatemala. No, es decir, tenemos que subir al menos 2 puntos del PIB en el gasto social. Eso sí es urgente, eso se tiene que hacer. Y como yo les decía, el programa de transferencias sociales condicionadas cuesta 0,4% del PIB, perdón, o sea, podemos hacerlo. Nosotros hemos hecho una evaluación incluso del gasto social orientado a inclusión laboral, ¿verdad? Y vemos que es factible hacerlo, costaría 0,45% del PIB, que es lo que le cuesta a países como Uruguay, que es uno de los más igualitarios. Uruguay es el que más gasta en estos rubros. En el campo ambiental nos parece fundamental que todo el plan se oriente hacia economías bajas en carbono. La verdad es que hacia allá va el mundo, el cambio climático ya llegó, o sea, lo hemos vivido y tenemos que reducir la intensidad energética e hídrica por unidad de producción. A ver, yo aquí quiero ser muy clara, no quiere decir que dejemos de producir combustibles fósiles. Lo que tenemos que lograr es neutralidad de carbono. O sea, la verdad es que el carbono y el petróleo va a seguir existiendo porque es más barato, pero lo que tenemos que lograr es que haya neutralidad de carbono.
que es lo que están haciendo ya países como Costa Rica. Chile ha anunciado un programa de neutralidad de carbono. Entonces, es ir balanceando tu matriz energética para lograr esta neutralidad. Y una forma de hacerlo es reduciendo la intensidad energética por unidad de producto. A ver, una taza de café, para producir una taza de café tenemos que usar 7 vasos, 7 tazas de agua. No, ¿verdad? O sea, algo tenemos que hacer. O sea, yo me tomo una taza de café y es como si me estuviera tomando 7 tazas de agua. Entonces, esa correlación agua-energía es la que tenemos que bajar. Y emitir bonos verdes. En este momento hay un mercado muy importante de bonos y tributos ambientales y de salud. Yo les digo, acabamos de terminar un estudio muy importante en CEPAL donde demostramos que la gente está dispuesta a pagar más por productos que tengan más impuesto, en productos con más azúcar, con más alcohol, o sea, que sean dañinos a la salud, la verdad. Pues esos son lo que nosotros sugerimos, y algunos tributos ambientales para incentivar justamente consumo y producción sostenible. Y potenciar la cooperación regional en riesgos. México tiene mucha experiencia en prevención, reducción, protección financiera, reconstrucción de desastres naturales. Y después, cómo potenciar el aseguramiento público. Miren, estos pobres productores rurales que perdieron sus café, que perdieron su maíz, no tienen seguro, no tienen nada. Entonces hay que potenciar un sistema y las aseguradoras pueden entrar en esto, ¿verdad? Potenciando aseguramiento para estos pequeños productores. Ahí la FAO tiene tiene mucha experiencia en estos temas. Garantizar el resguardo de la biodiversidad nos parece fundamental. Ahí está el corredor biológico mesoamericano, como mencionó hoy el presidente, y marina, protegiendo la integridad ecológica de los sistemas. Es otro tema muy interesante. Yo creo que la pesca también es un tema de gran potencial. No lo hemos evaluado en esta subregión, pero sí lo hemos evaluado en la Alianza del Pacífico, en los 4 países de la Alianza, y vemos que es un sector con un gran potencial. Y desarrollar productos locales, potenciar la agroecología, darle valor a los servicios ambientales, es decir, pagar los servicios ambientales. O sea, si yo dejo un bosque en pie, pues tengo que pagar ese servicio ambiental porque me va a conservar el agua. Y por último, con esto cierro, prometo, lo que estamos buscando es que haya una gestión en todas las fases del ciclo migratorio. El Pacto de Marrakech, a donde fueron los 4 cancilleres, el canciller Ebrard, la canciller de Guatemala, la canciller de Honduras y el canciller de El Salvador, los 4, estuvieron en Marrakech diciendo, hagamos la gestión en todas las fases del ciclo con una visión de seguridad humana. Nosotros en esto que estamos proponiendo, obviamente nos concentramos más en el origen, pero todo el sistema de Naciones Unidas, que somos 16 agencias, están trabajando en todo el ciclo de la gestión. Entonces, ¿cómo poner al servicio de estos 4 países a todo el sistema de Naciones Unidas? La Organización de Refugiados, de Trabajo, de ONU Mujeres, de UNICEF, con todas las experiencias que tenemos a nivel internacional, jugárnosla por esta región. Y colocar los derechos humanos de migrantes y refugiados en el centro, en el origen, en el tránsito, el destino y el retorno. Que no haya discriminación, que se pueda atender a las personas desplazadas por violencias y desastres, atender a los barrios precarios. Hay que irnos a las zonas urbanas, a trabajar a las zonas urbanas, con ONU Habitat. Ahí es donde hay que ir para la partida, el paso, la llegada y el retorno en ciudades intermedias, que son receptoras de migrantes, y programas para el hambre y la pobreza rural en estas poblaciones, ¿no? La FAO tiene programas muy concretos. E incluir a migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y retornados a los sistemas educativos, a este sistema que la UNICEF está proponiendo. Construir acuerdos de portabilidad de derechos y seguridad social, es decir, un trabajador que se mueve de un país a otro tiene que tener derecho de llevarse su seguro social, que lo está pagando, ¿no? Su pensión, ¿no? Incluso los que vienen de Estados Unidos tampoco se regresan con su seguro y están pagando ahí el Social Security, whatever. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para que haya un acuerdo en donde pueda haber esta portabilidad? Es muy importante. Eso ya se está logrando, por ejemplo, entre Perú y Chile, donde hay mucha experiencia, una experiencia bien novedosa. Y por último, y con esto cierro, nosotros pensamos que esta propuesta es innovadora, porque proponemos que la solución es el desarrollo, está en el origen, el derecho al desarrollo en el lugar de origen, para que la migración sea una opción, no una obligación, y construir un espacio de desarrollo económico entre estos 4 países, integrar la movilidad humana a un desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental,
y adoptar justamente este enfoque de seguridad humana, seguridad en el empleo, en los ingresos, en la educación, en la protección social, en los medios de vida. Y creemos, la verdad, que esta iniciativa fue espectacular en Marrakech, es una de las más integrales a escala mundial que da cumplimiento a este pacto de Marrakech que se adoptó en diciembre. Muchas gracias y estamos muy dispuestos a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Y le preguntaría al subsecretario Reyes y al señor Beteta si gustan hacer algún comentario o quieren que pasemos directo a las preguntas. Bueno, entonces pues estamos abiertos para las preguntas que tengan. Si les parece, empezamos por acá con Reuters. ¿Tenemos micrófono? Listo. Buenos días. Diego Ore, de la agencia Reuters. Temprano el presidente López Obrador dijo que iba a presentarle este plan al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué les hace pensar que Estados Unidos va a invertir en desarrollo y no en seguridad como lo ha venido haciendo históricamente? Y una segunda pregunta, evidentemente este plan es a mediano o largo plazo, pero no sé si ustedes tienen una fecha para cuándo la migración debería comenzar a reducirse. Bien, gracias por las preguntas y gracias por venir. Muy buenos días a todos. Esto se ha venido trabajando con el presidente Trump desde julio del año pasado. El primer acto internacional del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en julio fue una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y en esa reunión, es público además, el presidente electo le entregó una carta al secretario Pompeo para el presidente Trump, en donde justamente le exponía todas estas ideas que eran en aquel momento ideas de cómo hacer que el desarrollo fuera el principal incentivo para que las personas no migraran, particularmente en los 3 países del norte de Centroamérica y en el sureste mexicano. Hoy por fin CEPAL presenta este gran documento muy sólido, técnicamente muy real, muy serio, muy formal, y estará siendo enviado al gobierno de Estados Unidos, quien lo ha visto con muy buenos ojos para analizarlo, comentarlo con los cuatro gobiernos y avanzar en ese sentido. Ya ha habido varias reuniones con distintas agencias del gobierno de Estados Unidos, en donde también hay plasmadas algunas consideraciones y preocupaciones de ellos en estos planes. Entonces, el terreno está fértil. Gracias a la doctora Bárcena tenemos ya este instrumento que será la guía de la ejecución de políticas públicas y estamos seguros que nos acompañarán en ese sentido. Hay una serie de medidas, después de que lo vean ustedes se podrán dar cuenta que pueden ser aplicables este mismo año, como la facilitación comercial y el mejoramiento de los puntos fronterizos terrestres, no solo entre México y Guatemala, sino entre los cuatro países. Entonces, UNICEF también tiene ya una propuesta para crear nuevas escuelas de educación básica hasta primaria y secundaria en los municipios de los departamentos en el caso de Centroamérica y de los estados de la República en el caso de México, que están identificados en el mismo documento como los mayores expulsores de migrantes. Pensamos que podemos empezar a hacer cosas ya bien concretas este mismo año, estamos en mayo, en julio, en agosto empezar.
Tal vez solo complementar que el enfoque en realidad es de desarrollo, el derecho al desarrollo en el lugar de origen hace que la migración sea una opción y no una obligación como es ahora. ¿Cuándo paró la migración de italianos a Estados Unidos? Cuando Italia se desarrolló. Entonces el foco de este esfuerzo es un enfoque de desarrollo y de derechos humanos, que la gente tenga el derecho a desarrollarse en su lugar donde nació y que no se vea obligada a emigrar. Esos procesos obviamente no tienen una fecha específica, pero lo que hemos visto es que el enfoque de contención con creciente gasto ha venido de la mano con crecientes flujos migratorios y ya se agotó. Entonces ese enfoque viejo del siglo XX de una contención necesita complementarse, fortalecerse con un enfoque centralmente de desarrollo, y de ese es el mensaje que ha dado el presidente López Obrador, que el derecho al desarrollo en el lugar de origen es la solución a los problemas migratorios. Yo quería contestar tu pregunta diciéndote algunos números. Creo que a corto plazo hay que comenzar en zonas rurales, en Guatemala, El Salvador y Honduras, a muy corto plazo, porque el 64% de los deportados de El Salvador, por ejemplo, proviene justamente de zonas rurales. Entonces, estos son cifras del 2017, perdón, del 2015. Nosotros en CEPAL tenemos el Centro Latinoamericano de Demografía, entonces hacemos todos estos cálculos junto con la FAO. Hicimos un atlas de migración que está a su disposición en nuestra página web, ahí están los datos. Pero si el 64% de los que migraron de El Salvador y que fueron retornados viene de zonas rurales, pues ahí hay un foco, ¿no? El 50% de Guatemala y el 43% de Honduras. Entonces, ahí tenemos un foco. No tenemos la cifra exacta, pero lo que sí sabemos es qué ha pasado en el pasado. Por ejemplo, ya los mexicanos ya no migran, ya son mucho menos los mexicanos que están migrando, por varias razones, entre otras porque ya se fueron todos, o sea, la familia completa, o sea, ya la reunificación se completó por alguna razón, o porque también hay temas de arraigo acá, mejores oportunidades económicas, sobre todo en el norte del país por ahora, pero para allá vamos en materia del sureste. Entonces, pues yo creo que eso es lo que hay que valorar. Eso es un foco muy importante. El segundo, creo que son las zonas precarias urbanas. Hay que meterse ahí, a los barrios más pobres de las ciudades, que están siendo identificadas por ONU Habitat. Ellos tienen la información, nosotros colaboramos con ellos. Y el tercero, yo diría, es justamente esta red de escuelas seguras. Y ahí, por esos tres, yo partiría con esos tres programas. Y después, metiéndonos todos a hacer esas tres cosas. En paralelo hay que hacer los cálculos de factibilidad y empezar las inversiones, porque ahí yo creo que hay un sector privado bastante interesado en participar. La verdad, nosotros hemos recibido, la CEPAL no es una agencia implementadora, la verdad, o sea, nosotros lanzamos esto, presentamos datos, ideas, etcétera, pero ahora pues tienen que venir los que van a implementar. Pero a nosotros nos llaman ya para decirnos, oigan, ¿qué hacemos? Queremos participar, la Cámara de no sé qué, la no sé cuánto. Hay interés. Y también, yo diría, de la comunidad internacional. O sea, este es un programa que está teniendo mucha resonancia y por eso la presencia de ustedes hoy es tan relevante. Muchas gracias. Y si les parece, continuamos con Associated Press. Buenos días, Chris Sherman con AP. Dos preguntas para la secretaria. Primero, ¿qué indicios ve usted de los gobiernos, sobre todo del Triángulo Norte, que están dispuestos a hacer estos cambios, aumentar el gasto público, mejorar la transparencia, combatir la corrupción, cosas que creen este ambiente para el desarrollo? Y segundo, con las cifras que tienen sobre el número de personas que han salido de estos países en los últimos años, que son los jóvenes que están trabajando, ¿qué impacto o implicación tiene para este plan esta pérdida de población en estos países? Muy importante. ¿Voy? Sí, adelante. Muy relevante. Hugo, prepárate para la pregunta del... ahí tenemos tenemos unos datos buenísimos de la pérdida del bono demográfico, de la pérdida del capital humano. O sea, lo que están perdiendo estos países es capital humano, gente. Eso nos parece un drama.
de verdad. Y tenemos las cifras de qué monto de capital humano se está perdiendo en cada uno de estos países. Por eso hay que apostarle al desarrollo. Y tu primera pregunta es en relación a qué indicios tenemos. Mira, nosotros empezamos trabajando con las cancillerías, porque es nuestro punto de entrada. Pero quiero decirte que la buena noticia que tenemos es que hemos entrado en contacto muy directo, ya desde hace tiempo, con los ministros de Planificación, con los ministros de Finanzas, que esos son los que van a entrarle a esto. Yo te diría que hay una red de ministros de Planificación, sobre todo Guatemala, Honduras, ¿verdad? El Salvador un poco más rezagado, pero Guatemala, Honduras y México asociándose a la Agenda 2030. Guatemala ya lanzó su programa 2030 y está el ministro de Planificación, que es uno de los mejores ministros de Guatemala, el ministro Moar, está haciendo un proyecto, está desarrollando en los territorios de Guatemala cuáles son los eslabones críticos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, priorizando, por supuesto, educación, empleo y salarios, que ese es uno de los grandes temas que estamos manejando aquí. El plan o sea, lo que está haciendo Guatemala hacia adentro en materia de la Agenda 2030 es muy potente, muy potente. Inclusive ya se está traduciendo en el presupuesto público. Entonces, la Agenda 2030 se ha convertido en un norte de trabajo, una ruta crítica, vamos a decirlo así, de Guatemala y de Honduras, sin lugar a duda. A mí me está invitando ahora el presidente de Honduras y el ministro de Planificación de Honduras a que vayamos allá, la CEPAL, porque acabamos de tener el foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, donde juntamos a todos los implementadores de la Agenda 2030. Estamos calculando cuánto cuesta implementarla, dónde están los nodos críticos, qué se necesita para implementar la Agenda 2030, cuánto en crecimiento, cuánto en igualdad, y tratar de hacerlo por países. Entonces, cuando tú me dices, ¿hay voluntad? Mucha voluntad. Y creo que esa voluntad está en los ministerios de Planificación, de Finanzas, y yo te diría en la sociedad civil. Hay mucha gente, muchas organizaciones listas para sumarse. Lo que se requiere es una hoja de ruta, que es lo que nosotros creemos que es lo que sigue, una hoja de ruta bien clara, donde se diga, a ver, estos actores aquí, ustedes aquí, estos acá, la sociedad civil acá, el sector privado, la gente externa, los donantes, ¿dónde estamos? Y en relación al capital humano, Hugo, pues te paso a ti la palabra. Tenemos un grafiquito por ahí, que no lo tienes tú ahí, pero te lo sabes. Si no, yo mientras lo busco. Solo, sí, con respecto a los indicios, en realidad esta iniciativa la hicimos escuchando atentamente a funcionarios públicos que normalmente tienen ideas, tienen iniciativas en el terreno, que no tienen la visibilidad ni los recursos necesarios. Entonces, digamos, es erróneo pensar que porque hay flujos migratorios los gobiernos no tienen nada, ni han hecho nada. En realidad es muy importante, creo yo, ver en el terreno las cosas que prometen, que han funcionado y que creo yo merecen expandirse. Por ejemplo, hay un programa de empleo con los empleadores aquí en México que coloca, es un programa de ACNUR, a los migrantes que estaban en tránsito y que estaban con estas visas humanitarias. La primera evaluación saca que el 86% de quienes tienen un apoyo para conseguir un empleo no deciden continuar, se estabilizan. Entonces, primero una mirada, creo yo, mucho más detallada de las cosas que sí han funcionado para potenciarlas y darle más recursos. No hay apetito para subir impuestos en ningún lugar en el mundo, eso todos lo sabemos, pero cuando uno ve las tasas nominales del impuesto sobre la renta en muchos países andan alrededor del 25 al 30%, pero las tasas efectivas, reales, andan por debajo del 5% de los ingresos, especialmente el ISR personal, ¿no? Entonces ahí hay una brecha entre lo que efectivamente se cobra y lo que son las tasas nominales. Es muy importante enfrentar los privilegios fiscales, que son cuantiosos. Ya Alicia habló como la renuncia fiscal voluntaria, es legal, pero es significativa. En algunos países equivale a 10 veces las transferencias sociales. Entonces creo yo que cerrar los privilegios fiscales en un contexto en el cual no hay apetito para subir impuestos es importantísimo. No los queremos demonizar, hay cosas que hacen sentido, pero hay que evaluarlos en su contribución al empleo, al crecimiento, ver si hace sentido que en pleno siglo XXI tengamos teniendo todo tipo de exenciones fiscales
y, por supuesto, cerrar la evasión, aumentando la eficiencia del SAT. La migración tiene costos. Las familias de quienes se quedan atrás pasan hambre. De hecho, se está la idea de que todo el que se va logra ingresar a Estados Unidos. Muchos desaparecen en el camino, muchos se quedan detenidos en el camino, y las familias, que son especialmente mujeres con niños, tienen que suplir el trabajo y los ingresos laborales de la persona que se fue. Normalmente son sujetos de extorsión, pagan altísimos intereses por la deuda que financia el viaje del que se fue, retiran a los niños de la escuela para cubrir esto y pasan hambre, ¿no? Es por eso que la seguridad alimentaria de las familias que se quedan en los territorios expulsores es esencial. Entonces tiene costos muy altos para el país y tiene beneficios importantísimos para el país que recibe, porque por cada dólar que viene de remesas hay $10 de valor agregado allá. Los migrantes son jóvenes en edad de trabajar que no ponen una carga a la seguridad social, sino que tributan netamente a la seguridad social, más o menos $12,000 millones al año, lo que van los migrantes no regulares. Ellos se va a un fideicomiso, pero tienen que pagar seguridad social aunque sean informales. Y cuando se regresan, ese fondo no se regresa con ellos. Ellos los sacan y cómo continúan ellos sus trayectorias de acumular una protección social, dónde se queda toda esa plata que son aportes de los migrantes de la seguridad social. Esos son el tipo de cosas que estamos planteando. Ciertamente hay muchísimos beneficios de la migración en países con una demografía pues, como la de Europa y Estados Unidos, pero hay costos también, en costos sociales en cuanto a familias desintegradas, jóvenes que crecen sin sus padres, y por supuesto para el ímpetu económico de los países. Son gentes que toman riesgos, que tienen nivel educativo inclusive superior a los que se quedan. Entonces creo yo que se debe ver integralmente, y es por eso con una iniciativa regional, que ese es otro tema que hemos enfatizado, ningún país lo puede resolver solo. Esto requiere la cooperación multilateral entre los países. No hay ningún país que lo pueda resolver solo. A ver, la pérdida de personas, muy importante. En Estados Unidos hay un déficit de fuerza laboral de aproximadamente 11,2 millones de personas, estimadas entre el 2000 y el 2015, datos nuestros. Yo te puedo pasar el gráfico, y lo tengo enfrente de mí. ¿Cómo se cubre este déficit de 11,2 millones de personas? Con inmigrantes latinos, 38%, con nativos latinos, 32%, y con otros inmigrantes, 30%. Es decir, Estados Unidos tiene una demanda de trabajadores, eso está claro, y esa demanda es cubierta por inmigrantes latinos en un 38%. Pero el problema es el tipo de empleo. Entonces, si quieres después te pasamos más información al respecto, pero están esos datos. Entonces, esa es la pérdida que América, digamos que estos países están aportando. Gracias. Y ahora vamos con Mary Beth del Washington Post y después vamos. Gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿qué compromisos hay ya de parte de los países como México, por ejemplo, a pagar o contribuir a ese proyecto? ¿Qué tanto ha dicho México que está dispuesto a pagar y qué otros compromisos hay de otros países? Gracias. Bueno, lo que tenemos claro en este momento es que los proyectos de inversión para el sureste mexicano y la modernización de los cruces fronterizos son las acciones de plazo inmediato. Nos ha tomado a la mitad del camino la elección y el cambio de gobierno en El Salvador. El presidente electo Nayib Bukele ya tiene el documento. Como ustedes saben, pues está en la integración de su gabinete, pero hemos tenido ya 3 pláticas con él y en cuanto asuma el cargo el 1 de junio seguramente habrá alguna noticia importante. En el caso de Guatemala,
pues también están ahorita en periodo electoral, acordamos esperar el resultado del mismo y ellos determinarán lo conducente. Y en el caso de Honduras hemos avanzado muchísimo y hay mucho interés de la comunidad internacional por el desarrollo de la terminal portuaria en Puerto Cortés, que pudiera recibir gas para generar electricidad para Honduras y El Salvador. Eso, además de lo que ya mencionó la doctora de el mejoramiento de escuelas, que la UNICEF lo concretará con los cuatro gobiernos. Creo que es importante mencionar que aparte del interés de los propios países, que creo que es importante decirlo, me parece que hay organizaciones muy comprometidas con este plan. Yo puedo mencionar dos. UNICEF es una de ellas, que además presidida por una persona de gran valor, que es Henrietta Fore, que además fue la jefa de USAID, una persona con mucha experiencia, que estuvo en Honduras hace poco, con la que yo tengo un gran contacto y ella pronto vendrá a México. Ella está muy comprometida a buscar los fondos junto con los bancos y ella, el Banco Mundial, el BID y UNICEF, por supuesto, alrededor de $1,000 millones para un programa de escuelas en toda la región de Mesoamérica, no solamente en estos 3 países, para retener en estos 3 países, sí, 500,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ese es para estos 3 países, ¿no? Esto es un compromiso bien, o sea, ella lo que está esperando, ella y los bancos, el Banco Mundial incluido, el BID y UNICEF, lo que están esperando es que los gobiernos digan, esta es la hoja de ruta, estas son las prioridades. Entonces ahí estamos seguros que se van a sumar bancos, organizaciones como UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, que además está presidido por David Beasley, también una persona muy connotada en Estados Unidos, que fue gobernador de Carolina del Norte, un gran tipo que está al frente del Programa Mundial de Alimentos. Todos ellos están muy interesados en participar, porque se sabe que esto puede ser muy bueno para todos. O sea, nadie está ganando con lo que está pasando hoy, nadie. Y también hemos identificado cuáles son las empresas locales, ¿no?, de café, de banano, del sector bancario en cada uno de estos países, cuál es la industria manufacturera que también puede apoyar y las empresas transnacionales. Os hemos identificado por sectores cuáles son aquellos rubros en donde podríamos trabajar un poco más con el sector privado, y creo que también, por ejemplo, la Comisión Europea, que va a dedicar su Development Weeks de junio, lo va a dedicar a este programa en Europa, en la Comisión Europea. Entonces, hay interés, hay convocatoria. Lo que importa ahora es que se trace esta hoja de ruta. Gracias. Y nada más para ahondar en este punto del interés internacional, recordaría que desde el mes de diciembre se publicó una declaración conjunta entre los gobiernos de México y Estados Unidos para promover inversión privada en los 4 países por varios miles de millones de dólares a través de su agencia OPIC, Overseas Private Investments Corporation. Y ha habido conversaciones para este mismo fin, entre otros, con los gobiernos de Alemania, de Canadá, de Japón y de Noruega. Entonces, bueno, hay, como bien lo dijeron el subsecretario y la doctora Bárcena, mucho interés de la comunidad internacional en este tema. Ahora, si me permiten, vamos cortos de tiempo, entonces iríamos con una última pregunta de Jim Bart de CBS. Gracias. No sé si también alguien puede contestar en inglés después, de favor, Roberto, tú. Un poco sobre la misma, ¿en qué medida depende el éxito de este programa de las contribuciones de Estados Unidos? Y específicamente, han hablado del gasoducto con el gobierno de Donald Trump. ¿Están interesados en el gasoducto? Porque tenemos generalizados, pero no específicos del interés. Y como follow-up, si puede, ¿cuál es el corazón de este programa? ¿Es para que la gente de Centroamérica no emigra a Estados Unidos o que su proceso de migración sea más
sano, más fácil, más seguro. If English is possible, would appreciate for the radio network. Thank you. English, aún en la Cancillería, can we do that? All right. Yes, no problem. Sorry, no, it would be fine. Okay, I mean, this program is very much centered on the migration cycle, as you see, which is focusing on the origin, on the transit, on the destination, and the return. Now, what is the idea? I think that you have it quite clear in the sense that migration should be an option, not an obligation. People should have I mean, you're never going to stop human mobility. Human mobility exists from the times of, I don't know, from the humanity. But what we need is to have a orderly, safe mobility, human mobility. That's what we're looking for, I guess, at the end of the day. And at the end of the day, what we need is that people really have these I would say, options that today do not exist, because, as I said before, inequality is very high. We said that the 10% of the higher income, let's say, families or people, households, are concentrating the 70 times the income of the 10% of the lower income households. So that is, you see what I mean? Inequality hurts, I think, really hurts. So I think that if we can address these issues from the origin, from the perspective of development and cooperation, it doesn't mean that you're not going to need, let's say, you're going to need, of course, to have supervision, and you're going to need, indeed, you're going to need authorities that are going to have to be in the borders and so forth. But I think we have to rethink the whole thing, because if we look at the figures, if we see how much Border Patrol is investing in the US, $4 billion, and this is probably what this program needs at the end of the day. So you see, I mean, what is the trade-off? What do we want to do? Because we're not going to stop it at the end of the day, but we can certainly change the nature. We can change everything. And I think that the government of Donald Trump, I have to say, has already announced that he is open to receive migration from people that is better educated, for example. So why don't we really invest on educating our people? If they want to migrate after that, that's fine. But let's do the investment ourselves in terms of technical capabilities and education at every front. And then I don't think the US is close to migration or to human mobility at all. I think that what's happening today is that we need to make it happen in a way that is regular, orderly, and that we rethink how to benefit ourselves. I mean, at the end of the day, Canada, US, Mexico, and Central America, and the whole hemisphere, we have to work together. And one of the priorities, for example, of the hemisphere is precisely energetic integration. Energy integration is one of the priorities for the hemisphere, not only for this part of the region. So I hope, I mean, we do have some information in English. If you wish, we can certainly provide it to you, but I think this is the whole idea. And to center ourselves into the rights of people, and not only on the sidelines of contention. Let's put it that way. Let's move from contention to development. That's the idea. Thank you. Just add that as regarding to your question about the gas line project, there are open conversations between the Mexico and the U.S. government and the private sectors of both countries regarding several projects, many of them in the energy sector. Okay. Mm-hmm. I just wanted to add a final comment. 25 years ago, the region, Central America, but especially Guatemala and El Salvador, were in the middle of a civil war. The peace accords of those countries were signed here in Chapultepec, not far from this room. And I think this initiative echoes the spirit of Contadora and Esquipulas, that they proved that those approaches had worked. 25 years ago, peace came to the region through political dialogue, development, multilateralism. And I think, the fact that the very first public
act of the new president of Mexico was to meet with his neighbors and send this message. For me, as a Central American, it brings an echo of what took place in this region 25 years ago, when Mexico played a key role in bringing peace through dialogue and development to its neighbors.